Bien, ahí tenemos el equipo de la marca Samsung. Vamos a conectarlo a la red eléctrica para ver el problema que tiene, pero antes vamos a ver si tenemos allí corriente en el toma corriente. Ahí vemos que tenemos corriente en el toma corriente. Vamos a encender el televisor. Ahí podemos escuchar perfectamente que el televisor arranca. Escuchamos el sonido característico, pero no tenemos imagen en pantalla. Así que el siguiente paso que vamos a hacer ahora ya es desmontar el televisor y ver a ver cuál es el problema que tenemos aquí. Como podéis ver aquí, es el equipo de la marca Samsung. Es un televisor de plasma modelo PS42C 450B1W. Es un equipo de AC de 100 a 240 voltios, 50-60 Hz y con una potencia de 200 vatios. Un primer detalle que tenéis que tener en cuenta cuando reparéis un equipo de plasma como este o cualquier otro equipo es saber cuál es el motivo por el cual paró el televisor. En este caso, este equipo, si nos podemos fijar aquí, vemos que hay mucho óxido. Como veis, este es un equipo que estuvo cerca del mar y bien sabéis que los equipos que están cerca del mar, por el tema de la salitre, una cosa y otra, se genera mucho óxido. En este caso, como podéis ver, lo que es la tarjeta principal tiene muchísimo óxido. Entonces, es importante que analicéis cuál fue el motivo por el cual paró el televisor. En este caso, este estuvo muy cerquita de la costa y llevaba tiempo parado. Entonces, se ve que aquí hay muchísimo óxido acumulado. Bien, ya tenemos el televisor desmontado. En estos equipos de plasma tenemos lo que es la fuente de alimentación, que suele ser normalmente la tarjeta más grande. Por este lado de aquí tenemos la tarjeta eMain o eASUS. Si nos fijamos aquí en la serigrafía vemos que pone eMain. Luego tenemos por aquí una tarjeta buffer. Tenemos la tarjeta Tecon, tarjeta digital, y por aquí tenemos la tarjeta X-Main. Bien, lo primero que nos encontramos, nada más abrir el televisor, es lo que os comenté al principio, mucho óxido. Aquí bien se ve cómo tenemos esta parte, y si nos fijamos en los tornillos de las diferentes tarjetas, podemos ver la presencia del óxido. Si nos fijamos aquí en la Tecon, veis el óxido, y aquí. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a alimentar el televisor a la red eléctrica, y aquí en este arnés que tenemos aquí, tenemos que tener unos voltajes. Vamos a fijarnos aquí en el stick. Si nos fijamos aquí en el stick, vamos a tener que encontrar un voltaje de VA de 54 voltios y vamos a encontrar un voltaje VS de 207 voltios. Si nos fijamos ahí tenemos también marcado los voltajes VS,
GND, VG, GND y VA. Bien, vamos a poner el tester aquí en 1000 voltios de corriente directa. Una de las puntas la vamos a poner al chasis y vamos a medir allí. Vamos a conectar el televisor a la red eléctrica y a una de las puntas le pusimos una aguja para que nos entre bien allí en el conector. Hacemos esto porque la punta normal que nos viene con el tester no entra allí. Entonces, encendemos el equipo. Ahí escuchamos un clic de que se activó el relé. Ahí escuchamos el sonido característico y ahora vamos a medir. Vamos a buscar aquí en el que pone VA. Vemos que no tenemos nada. Vamos a mirar el siguiente. No tenemos nada. Aquí tenemos un voltaje de 14 voltios. En el que pone VG tenemos 14 voltios. El que pone VA, que son 54 voltios, ese no tenemos nada. Ahora vamos a buscar el que pone VS, que son 207 voltios. Y ahí, como vemos, donde tendríamos que tener 207 voltios, tenemos 4 voltios. Vamos a bajar la escala. Donde teníamos que tener 207 voltios, tenemos 4,2. Vamos a mirar en el otro pin, que también es VS. Ahí estamos en el último pin, que es VS, que teníamos que tener 207 voltios y tenemos 4,2. Entonces, aquí ahora el siguiente paso que vamos a hacer es, ya que vemos que no tenemos esos voltajes, hay que saber cuál es el motivo por el cual no tenemos esos voltajes. Una de las técnicas que utilizo yo para poder solucionar el problema es saber si el problema puede proceder de la ISUS o de la X. Vamos a apagar el televisor de la red eléctrica. Ahí tenemos el televisor apagado a la red eléctrica y vamos a soltar la conexión de la X main, o sea que la soltamos. Ya que tenemos la tarjeta X-main desconectada, vamos ahora a volver a probar. Encendemos el televisor. Ahí encendimos el televisor a la red eléctrica. Vemos que tenemos esta conexión suelta. Y seguimos sin tener los 54 voltios. Vamos a ver si tenemos los 207 y donde teníamos que tener 207 tenemos 1,8. Vamos a mirar en el último, que también son 207 y tenemos 1,8. Vamos a mirar en el VG, que era este. Ahí no tenemos nada y ahí tenemos 14,6. Bien, ya que vemos que la tarjeta X no es la responsable de la avería, el siguiente paso es soltar esta conexión de la ISUS. Apagamos el televisor y soltamos aquí. Ahora encendemos el televisor a la red eléctrica y vamos a ver si notamos algún cambio. Encendemos el televisor a la red eléctrica y vamos otra vez a hacer la búsqueda de voltajes. Ahí el televisor se encendió a la red eléctrica. Estamos en 0 y como veis aquí tenemos otra vez los 14 voltios. En VA no tenemos nada y vamos a mirar en VS no tenemos nada, vamos a mirar en VA. Ahí vemos que no tenemos nada. Y ahí vemos que no tenemos nada. Vamos a apagar el televisor a la red eléctrica. Vamos a volver a conectar otra vez las tarjetas. El siguiente paso es, vamos a mirar en este stick. Aquí tenemos dos sticks. Vamos a guiarnos por los voltajes que tenemos aquí
y los vamos a cotejar con el tester. Vamos a poner una punta aquí en el chasis, ahí, y encendemos el televisor. Ahí encendimos el televisor a la red eléctrica, ya volvemos a dejar todo tal y como estaba y nos estamos dando de cuenta de un detalle. Vamos ahora a medir aquí, pero antes de medir aquí me acabo de dar cuenta de un detalle. Si os podéis fijar aquí lo que es la tarjeta Tecon, aquí lleva un LED indicador. Estas tarjetas normalmente suelen llevar un indicador de que la tarjeta está energizada y como podéis ver está apagado. Ahí como veis tenemos 5,2. Ahí también tenemos los 5,2, ahí tenemos 14 voltios y en un principio los voltajes que nos marca aquí el Stitch son correctos. Bien, ya que no tenemos, ya que vemos que los voltajes, la fuente de alimentación por este lado de aquí son correctos, el problema puede recaer en lo que es la tarjeta Tecon. La siguiente técnica que vamos a utilizar es, seguimos aquí en la misma escala, vamos a bajarle. Y vamos a mirar a ver si tenemos voltaje aquí lo que es en el fusible de la tarjeta Tecon. Ahí como vemos tenemos 5,2. Vamos a mirar al otro lado del fusible. Y al otro lado del fusible no tenemos nada. Con lo cual esto ya nos indica de que aquí tenemos un problema. Bien, ya que vimos que en un principio aquí tenemos problemas, no sabemos si es el problema que tenga el televisor, pero sí que tenemos aquí un problema. Entonces, la siguiente técnica que vamos a utilizar es, voy a utilizar una tarjeta Tecon que sea compatible con esta. No es exactamente igual, como podéis ver, pero sí que me sirve para hacer ahora la prueba. Como podéis ver, ahora el televisor está desconectado de la red eléctrica. Como podéis ver, el arnés aquí no nos entra, pero sí nos entra aquí. Y la tarjeta se alimenta igualmente con 5 voltios. Vamos a dejarlo así. Vamos a conectar el televisor a la red eléctrica. Y vamos a ver si ahora se nos energiza esta tarjeta. Ahí conectamos el televisor a la red eléctrica y como podéis ver tenemos, a ver si lo veis ahí, ahí está el televisor encendiendo a la red eléctrica y como podéis ver tenemos ahí el pilotito. Vamos a ver si ahora tenemos los voltajes. Vamos a buscar el voltaje VA de 54 voltios. Y como podéis ver tenemos 55,7. Vamos a buscar ahora el voltaje de VS de 207 voltios. Y como veis ahí tenemos ya los 213 voltios. Esto nos indica, vamos a mirar el último pin. Ahí tenemos también los 213. Vamos a buscar el voltaje que teníamos de 14. Y como veis tenemos ya todos los voltajes. Así que el problema lo tenemos en la tarjeta Tecon. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer ahora es, ya que vimos de que ahora sí que nos activan los voltajes, el problema lo tenemos en la tarjeta Tecon, pero esta no nos sirve, lo que voy a hacer es, con otra de mis técnicas, revisar la tarjeta Tecon a ver si tuviera un cortocircuito, y si no tiene cortocircuito, lo que hacemos es cambiamos el fusible, ponemos un fusible nuevo y volvemos a hacer la prueba. Una forma fácil de saber si tenéis la tarjeta en cortocircuito, ahora mismo el televisor está apagado de la red eléctrica, es poner el tester en 200 ohmios, en una escala baja de resistencia, una de las puntas ponerlas aquí al chasis y con la otra punta vamos a tocar en los pines que nos marca aquí 5,3, que sería este primero y segundo. Vemos que tenemos una resistencia de 97 ohmios y en la siguiente línea, y en la segunda línea tenemos 97 ohmios. Esto nos indica de que no tenemos cortocircuito. Si tuviéramos, esto sería un cortocircuito. Si nos diera
Por ejemplo, en este caso 000.4, ahí hay un cortocircuito. Pero en este caso nos está dando 97 ohms. Entonces no detectamos cortocircuito, lo que hacemos es, vamos a retirar ya este fusible. Recordar que el televisor está desconectado de la red eléctrica. Y colocamos un fusible de las mismas características. Bien, encendemos el televisor a la red eléctrica. Ahí tenemos el televisor encendido a la red eléctrica. Vemos ya el pilotito. Ahí tenemos el sonido característico. Vamos a medir voltajes y como podéis ver ya tenemos todos los voltajes. Vamos a dar la vuelta al equipo a ver si ya tenemos imagen. Y como podéis ver, ahí tenemos ya el televisor reparado. Vamos a poner el cable de antena a ver qué tal se nos ve. Bien, ahí tenemos el televisor ya preparado. Vamos a dar la orden de encendido. Nos vemos hasta el próximo vídeo.